Hola a todos, buenos días. Que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros una vez más. Empezamos hoy el nuevo ciclo de estudio bíblico para todos. Este es el ciclo 105 de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera El Batán. Vamos a orar para empezar. Amado Dios que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad de estar juntos una vez más a través de esta tecnología. Rogamos que tu Espíritu Santo sea enseñándonos, moldeándonos y transformándonos. Gracias por tu palabra que vamos a meditarla el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. La lectura bíblica del día de hoy corresponde a Marcos del capítulo 15, los versos del 16 al 39, que ustedes pueden seguirme en casa. El tema lo veremos más adelante. Los soldados llevaron a Jesús al palacio del gobernador llamado el Pretorio. Reunieron a toda la compañía de soldados. Le pusieron a Jesús un manto de color morado, le tejieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Luego comenzaron a clamarlo: ¡Viva el Rey de los Judíos! Además, lo golpearon varias veces en la cabeza con bastones. Le escupieron y se burlaron de ellos. Se arrodillaron para burlarse de él. Cuando acabaron de burlarse, le quitaron el manto de color morado, le pusieron su propia ropa que tenía antes y lo llevaron afuera para crucificarlo. Un hombre, versículo 21, un hombre de Cirene llamado Simón venía del campo y pasaba por allí. Era el papá de Alejandro y de Rufo. Los soldados le obligaron a cargar la cruz de Jesús. Llevaron a Jesús a un sitio llamado Gólgota. ¿Qué quiere decir lugar de la calavera? Allí le dieron vino mezclado con mirra, pero él no quiso tomarlo. Los soldados crucificaron a Jesús y rifaron entre ellos su ropa para ver con qué se quedaba cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando crucificaron a Jesús. El letrero que tenía escrito decía la razón de su condena: el Rey de los Judíos. Junto a Jesús crucificaron también a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba lo insultaba meneando la cabeza y diciendo: tú, que vas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días, baja de esa cruz y sálvate a ti mismo. También los jefes de los sacerdotes, juntos con los maestros de la ley, se burlaban entre ellos de Jesús y decían: salvó a otros, pero no pudo salvarse a sí mismo. Si en realidad es el Mesías, el Rey de Israel, que baje de la cruz ahora, y al ver eso, le creeríamos. Los ladrones que estaban crucificados junto a él también lo insultaron. Al mediodía, toda la tierra quedó sumida en oscuridad hasta las 3 de la tarde. Jesús gritó fuerte: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y decían: oigan, está llamando a Elías. Luego alguien corrió a traer una esponja empapada de vinagre, le puso en un palo, se la ofreció a Jesús para que bebiera y dijo: déjenlo, vamos a ver si Elías viene a bajarlo. Pero Jesús dio un gran grito y murió. Cuando Jesús murió, la cortina del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y cuando el capitán que estaba de pie frente a Jesús lo escuchó gritar y lo vio morir, dijo: este hombre sí era el Hijo de Dios. En este capítulo me ha llamado mucho la atención el versículo 21, la participación de Simón de Cirene. Creo que hay 3 cosas importantes que aprender. La primera: Jesús cargaba la cruz hacia el Gólgota. Estaba muy debilitado, estaba sangrando, estaba herido, estaba agotado, y sobre él estaba un pesado madero. Pero los soldados romanos deciden y obligan, toman de manera quizás improvisada, no programada, diríamos, a Simón de Cirene, un hombre campesino, un hombre de la periferia, para que ayude a Jesús a cargar la cruz, a participar de esto. Pero seguramente por la cabeza de Simón de Cirene pasó muchas dudas. Él no tenía idea de lo que estaba pasando. Él no sabía quién era Jesús. Él no sabía por qué había una muchedumbre ahí gritando que lo crucifiquen, riéndose y observando todo lo que Jesús estaba pasando.
Pero los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, registran que los soldados romanos obligaron y pusieron encima la cruz a Simón de Cirene para que ayude a Jesús. Esta participación de Simón de Cirene tiene que ver con algo en nuestras vidas. Muchas veces nosotros también somos obligados quizás a leer la Biblia, obligados a escuchar de Jesús, obligados a ir a la iglesia, obligados a orar. Pero déjeme decirle que aunque parezca una improvisación, detrás de todo eso hay una planificación de Dios para nuestras vidas porque Él quiere tenernos junto a su Hijo amado Jesucristo. Simón de Cirene era una persona sencilla, humilde, y estuvo allí en el momento oportuno, no para ayudar solamente a cargar la cruz, sino para tener un encuentro personal con Jesucristo. Allí, al lado de sus heridas, seguramente el madero estaba manchado de sangre. Se fijó en su mirada, se fijó en su ropa, se fijó en su sangre. Y todo eso causó un gran impacto en la vida de Simón de Cirene. Él no pudo haber sido el mismo. Todas sus dudas y sus interrogantes habrían desaparecido porque al verlo cara a cara, al ver la mirada de Jesús, Simón de Cirene tuvo la convicción de que Él era el Cristo, el Mesías. Para usted en este día, Dios quiere invitarlo a estar bajo la cruz. Cristo ya venció la muerte. Cristo ya no está en una cruz. Cristo hoy quiere que usted se acerque, no para ayudarlo. Él quiere ayudarlo a usted. Es una gran oportunidad para que Dios lo levante a través de su mirada, a través de su impresión, de su sangre, que por su sangre nosotros hemos sido sanados. Hay una hermosa bendición. Lo que al inicio pareció para Simón de Cirene una improvisación y una obligación, luego él entendió que era un privilegio. Era un privilegio participar junto a Jesús. Usted también puede hacerlo. Usted también puede participar de este privilegio que Dios le quiere otorgar el día de hoy. Jesús, en este segundo punto, quiere recordar a Simón de Cirene que no solamente era un compañero para cargar la cruz y tener un privilegio, sino que ahora estaba participando también de sus sufrimientos y más adelante participaría también de sus victorias. Jesús se convirtió en un amigo íntimo. Marcó una relación especial con Simón de Cirene. Ahora este amigo iba a morir y Simón de Cirene no lo iba a dejar. Llevó la cruz hasta el Gólgota y presenció allí toda la experiencia de dolor, pero él se mantuvo de manera firme. No fue coincidencia, no fue casualidad que en primer lugar haya participado en cargar la cruz. Jesús puso también en Simón de Cirene un sufrimiento de evangelizar, de alcanzar a otros, de almas perdidas, de muchos que todavía no habían reconocido al Hijo de Dios. Hemos pasado el domingo de resurrección. Ahora nosotros tenemos que venir al Evangelio. Y venir al Evangelio significa tener una vida distinta, pero también acompañada de sufrimientos. Pero en medio del sufrimiento, ahí está Jesús. El sufrimiento hay que transitarlo, hay que vivirlo, es parte de este mundo terrenal. Pero también Dios nos garantiza una victoria. Su presencia en medio de nosotros nos hará libres. Su presencia nos brindará la oportunidad de ver cosas grandes y sobrenaturales, como las que presenció Simón de Cirene 3 días después, al ver a Jesús resucitado. El sufrimiento es parte de la vida de un creyente. Seguir a Jesús, dice el Evangelio de Juan, cada uno niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo quiero preguntarle en esta mañana, ¿cuál es su cruz? ¿Cuál es su sufrimiento? Permita que Jesús esté a su lado. Comparte ese sufrimiento, pero también tenga la seguridad
de que Él le va a brindar victoria, le va a brindar esperanza. Dios le va a brindar un triunfo. Finalmente, el punto número 3. Después de que Jesús se convierte en un compañero de carga, en un compañero de sufrimiento, en un compañero que ofrece victoria, no podemos dejar de pensar que Simón de Cirene experimentó una transformación profunda en su corazón. Luego de comprender que llevar la cruz era un acto de humillación en aquel entonces, en aquella época, también comprendió que había exaltación en Cristo. Llevemos la cruz de Cristo. Llevemos la cruz del Cordero como Él lo hizo. Tengamos que pasar muchas veces experiencias dolorosas, experiencias feas, desagradables, pero esas experiencias nos permitirán experimentar un cambio de corazón. El apóstol Pablo, un apóstol muy importante, él menciona y reconoce a Simón de Cirene a través de sus hijos, de su familia, de su esposa, de su hijo Alejandro y de su hijo Rufo, personas conocidas y seguramente conocidas por la fe. Cuando uno comparte la carga de otros, el corazón experimenta una transformación. Y esa transformación no solo alcanza a una persona, sino alcanza también a su familia, a los más cercanos. Hoy es una linda oportunidad para que usted hable de Cristo a otros. Cristo quiere resucitarlo. Cristo quiere levantarlo. Si usted está caído, si usted está desanimado, si su carga es muy pesada, el Señor Jesús hoy le extiende la mano, hoy lo levanta, hoy le dice: hay esperanza, hay ánimo, hay triunfo en los caminos del Señor. Vale la pena seguir a Cristo. Él es el símbolo viviente, el de todo creyente, que el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Así como a Simón de Cirene le fue quitado sus pecados. Él entendió que no solamente moría en la cruz por un pecado específico, sino por toda la humanidad. Esa experiencia maravillosa le ayudó a él a transformar su corazón y entendió que él tenía que compartir con los de casa que también es necesario cambiar el corazón, hacer de nuestra vida una morada eterna para que Jesucristo venga a nosotros y viva para siempre. Ahora, gocémonos y alegrémonos. Ya los padecimientos de Cristo quedaron atrás. Hoy Cristo Jesús puede ayudarnos en medio de nuestras aflicciones, porque somos su cuerpo, somos su iglesia. La gloria y la honra sean para nuestro Señor Jesucristo, que viene pronto. Amén. En este momento de crisis voy a hablar sobre Lidia. Lidia era originaria de Tiatira en Asia Menor, aunque se la conoce generalmente como la mujer de púrpura. Era una mujer de negocios. Ella vendía tintura de púrpura y telas finas manufacturadas por una famosa comunidad de su pueblo natal, Tiatira. El colorante era raro y caro, que lo obtenían del caparazón de un molusco conocido como canadilla. El proceso habían inventado en la ciudad de Tiro, pero le perfeccionaron en Tiatira. Estas telas y estos productos eran de colores muy apreciados en todo el mundo antiguo, especialmente por las familias acomodadas y los monarcas. Por tal razón, Lidia debió haber sido una mujer de buena situación económica y social. También se supone que fue viuda o soltera. Vamos a leer la palabra de Dios en Hechos del 16, del 6 al 15. Y atravesando Frigia a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas.
Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Zarpando a Troas, navegamos directo a Samotracia y el día siguiente a Neapolis. Y de allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de la provincia de Macedonia. En esta ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Pablo tuvo que hacer todo este recorrido para llegar a la ciudad de Filipos, donde se encontraba Lidia. Pero antes él quería predicar el Evangelio todo Asia Menor, todo Asia. Pero el Espíritu Santo no lo permitió. También se acercó a todas estas ciudades, pueblos, pero el Espíritu Santo no le permitió. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero sí, el Espíritu Santo le llamó que vaya a Europa. Es aquí donde conoce a Lidia. Un grupo de mujeres se reunía a orar alrededor de la puerta de la ciudad, a lo largo del río. Es ahí donde Pablo se acerca viéndoles a las señoras, a las mujeres, y comienza a predicarles. Ahora vamos a ver las cualidades de Lidia. Lidia era una mujer trabajadora, era una mujer emprendedora, activa. Vendía sus telas, vendía sus mercaderías. ¿Qué más era Lidia? Adoradora. Lidia iba al río a orar con las mujeres judías. Ella tenía esa sed del Señor, una sed de Dios, y lo único que conocía era el Torá de los judíos, y con ellas se reunía. Ella invertía su tiempo buscando a Dios. ¿Qué más era Lidia? Sabía escuchar a Pablo. Ella escuchó y participó. Lidia era una mujer de fe, temerosa de Dios. Creyó a Dios desde antes de que llegue Pablo. Era una mujer fiel a Dios. Ella se mantuvo firme en sus convicciones, a pesar de lo que significaba en ese tiempo ser seguidora de Jesucristo. Allá era muy difícil. Era una mujer decidida. Ella respondió al llamado de Dios voluntariamente, de inmediato, sin dudar. Ella no resistió al Espíritu Santo de Dios y aceptó al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Era una mujer hospitalaria. Ella ofreció su casa para que se hospeden Pablo, Silas y todos sus compañeros. Era una mujer generosa. Ella tenía un corazón listo para ayudar en la obra del Señor. ¿Qué sacamos nosotros como resultado en este tiempo de crisis? Dice la palabra de Dios que ella abrió su corazón, ella estuvo atenta a lo que Pablo decía. Nosotros en este momento de crisis debemos de estar diciendo: Señor, ¿qué quieres que nosotros hagamos en este tiempo por ti, por tu causa, por amor a los semejantes? Yo y mi casa serviremos a Jehová, dice Josué 24:15. Nosotros debemos poner al servicio de nuestro Dios nuestros bienes, lo que Él nos ha dado. Nos ha dado, pero para que administremos, no es nuestro. Nada de lo que tenemos es nuestro. Cuando salieron de la cárcel, Pablo y Silas, ¿a dónde fueron? Fueron a la casa de Lidia, sin dudar. Sabía que ahí estaban sus hermanos, sabía que estarían allá sus hermanos en la fe.
Entonces ellos fueron directamente sabiendo el corazón y la disposición de Lidia. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo de evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Cada uno de nosotros podemos, en este momento de crisis, ser como Lidia. Lo que se escribió en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es para que nosotros aprendamos, para que nosotros sepamos, para que nosotros pongamos en práctica. En el Nuevo Testamento es lo que se escribió sobre Lidia, y nosotros debemos ser imitadores de las buenas acciones de ella, de todo lo que ella hizo. En este caso, estamos viendo que está saliendo de las aguas bautismales. Nosotros tenemos que obedecer lo que nos manda el Señor Jesucristo, en este caso bautizarnos. Nosotros tenemos que imitar a Lidia en ser creativa, en ser caritativa, en trabajar en la obra del Señor, sin descuidar nuestros trabajos de nuestros hogares. Nosotros de esta cuarentena debemos salir renovadas, cambiadas, con nuevos oídos para escuchar y nuevos ojos para ver. Nosotros tenemos que dar buenos frutos al 60%, al 100%. Tenemos que permitir que el reino de Dios se expanda, así como Lidia fue la primera mujer que creyó en el Señor Jesucristo y se expandió toda Europa, y hasta ahora existen iglesias gracias a ella. Nosotros debemos marcar una diferencia en la vida de cada uno de nosotros. Hasta pronto.